puede ser acto de creencia popular el hecho de que una mujer, simplemente por ser bonita, ya tendrá la vida ganada. No en todos los casos aplica, al menos no en el mío. Quiero empezar contándoles que, desde que fui joven, muchos hombres se acercaban a mí por mi belleza. Al principio esto me emocionaba, porque tenía mejores oportunidades de escoger un novio, a diferencia de mis amigas o de las mujeres que tenía cerca. En esos momentos yo creí que era todo un privilegio el tener una cara bonita, un bonito cuerpo también. Sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta de que eso, en lugar de ser una bendición, se trataba únicamente de una maldición. Y es que desde que fui joven, los hombres se acercaban a mí simplemente para divertirse. Yo era muy tonta y siempre caía una y otra vez. Constantemente me tocaban hombres que se acercaban para conquistarme, y con las más grandes y horribles mentiras, yo siempre terminaba cayendo. Siento que mi mayor pecado fue la ignorancia, la ingenuidad o la estupidez, si es que se puede decir así, pues siempre atraía al mismo tipo de hombres, chicos guapos y que sabían manejar muy bien la labia, es decir, eran unos expertos en el arte de la mentira. Aquello me entristecía, porque me ponía a pensar de que quizás yo no era una mujer inteligente, interesante, que solamente mi físico era lo que atraía a los hombres, pero que al conocerme realmente, de inmediato se aburrían y salían corriendo. Dicha situación me hizo pasar muchas noches de tristeza, de desesperanza. Me llevó incluso a pensar en la idea de nunca más contraer una relación, de nunca casarme o tener hijos, pero al final uno pone y Dios dispone, porque el destino me tenía algo muy pero muy distinto a lo que yo quería. Ya pasando mi adolescencia, tendría yo 19 años, casi los 20. Por una difícil situación yo no pude cursar la universidad, y por ello es que me puse a trabajar. Y con la ayuda de unos contactos de mi padre, me dieron trabajo en una empresa, como asistente de un gerente. Aquel trabajo era sencillo, simplemente era acomodar papelería, ajustar la agenda de mi patrón. A veces terminaba muy rápido, y pasaba muchas horas sin hacer nada. Al menos cuando mi jefe no estaba, podía darme el lujo de platicar un poco con los empleados, sobre todo con uno llamado Ángel. Aquel hombre constantemente me asediaba. Él era uno de los empleados de aquel lugar y sabía perfectamente en qué momentos estaba yo desocupada. Ángel se volvió muy cordial, me llevaba detalles a mi escritorio, chocolates, notas con mensajes muy de ánimo y hasta muy románticos. Con aquello era evidente que él trataba de conquistarme, y la verdad es que lo fue logrando. Él fue capaz de ir rompiendo aquella barrera de desconfianza, de tristeza e inseguridad que algunos hombres en el pasado habían dejado en mi vida. Por fin terminé aceptándole una salida a Ángel. Él muy amable me llevó a cenar y después fuimos al teatro. Vimos una función que es muy famosa, de terror por cierto. Seguro los que son de México la conocerán. Aquello realmente me puso los nervios de punta, y Ángel aprovechó muy bien para abrazarme e incluso para robarme un beso. En esos momentos no le dije nada. Me dio mucha pena que se hiciera un escándalo dentro del teatro, pero ya a la salida estuvimos platicando sobre el tema. Ángel me confesó su amor, y la verdad es que yo ya extrañaba un poco el cariño. Sentía la necesidad de compañía, por lo tanto, acepté ser su novia. No me di cuenta, pero las cosas de verdad iban muy pero muy a prisa, porque esa misma noche, justo antes de que Ángel me llevara a la casa, debo confesar que caí en la tentación. La emoción se me subió a la cabeza y se me distribuyó por todo el cuerpo, porque justo afuera de donde yo vivía, era un barrio un tanto pobre, un lugar en donde a veces el alumbrado público ni siquiera estaba activo.
Por lo tanto, estando dentro del auto, ya siendo tarde, casi de madrugada, y en plena oscuridad, entre beso y beso, el ambiente empezó a subir de tono. Nomás sentía como las manos de Ángel me recorrían por el vestido, acariciaban mi piel sobre la suave tela, e incluso una de sus manos fue mucho más allá. Solamente sentí un nervio, un calambrito que me recorrió el cuerpo, una necesidad de que Ángel continuara, y en efecto así fue. Con sus manos hacía ciertos movimientos que me llenaban de placer. Me besaba el cuello y casi me arranca el vestido en la parte frontal. Él estaba convertido en todo un animal y yo no quería que se detuviera. Y en efecto no lo hizo. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos ya haciendo el amor, efusivamente, en un momento de intimidad y adrenalina, porque estábamos expuestos a que en cualquier momento alguien nos viera. Estábamos en plena calle, pero ese día todo conspiró. Por fortuna nadie logró vernos, y tanto Ángel como yo disfrutamos mucho aquel momento de placer. Lancé un suspiro cuando todo aquello terminó. Mi corazón estaba muy acelerado, mi cuerpo un tanto acalambrado. Aquella sensación fue tan fuerte que ya no recordaba de todo lo que me estaba perdiendo. Como se imaginarán, Ángel no usó protección en esa ocasión, pero no le di importancia. No estaba en mis días más fértiles. Sin embargo, de todo aquello, me siento una tonta al decirlo, pero ¿qué más podía esperar? Al final resulté embarazada. Estaba muy feliz, pero también muy nerviosa. No sabía cómo es que Ángel iba a reaccionar, pero tenía que decírselo. Una noche cuando salimos del trabajo, en su auto me llevó a mi casa. Estando allá afuera, fue que le dije toda la verdad. Hay algo que quiero decirte, Ángel. Es muy importante. La verdad estoy nerviosa y no sé cómo hacerlo, pero seré lo más directa posible. Estoy embarazada. ¿Recuerdas aquella vez en el auto, verdad? Pues yo creo que fue de ahí, porque esa vez fue cuando no nos protegimos. No sé qué pienses tú de la noticia, pero yo estoy feliz. Aún así me gustaría saber cuál es tu sentir. ¿Cómo es que vamos a resolver esto? Ángel nomás peló los ojos. Se me quedó viendo muy nervioso. Ni siquiera podía hablar. Tartamudeaba. Dejó de mirarme a los ojos. Agachó la cabeza. Y en ese instante, de su saco, al meterse la bolsa, sacó un objeto. Por la oscuridad no lo alcancé a ver bien. Sin embargo, después me di cuenta de que era un anillo de compromiso. No uno que me iba a dar a mí, sino uno que me hacía darme cuenta de que él no era un hombre libre, estaba casado. Ángel se colocó el anillo en el dedo y entonces me dijo: de verdad te amo mucho, Yasmín, pero mira, hay algo que debes de saber. Soy casado y de verdad que me duele mucho decírtelo hasta ahora. Siempre tuve miedo de que alguien en la empresa te lo dijera. Sin embargo, no tenemos amistades en común. Eso fue lo que me ayudó a conquistarte, pero sabes, nunca pensé que las cosas fueran a llegar a este momento. Siento mucho no corresponderte, Yasmín. Ahora me siento todo un miserable. Sin embargo, sabes que tienes mi apoyo en lo económico, pero no creo que pueda darle un apellido a ese bebé, mucho menos cuidarlo. Lo siento, Yasmín. Lo mejor es que tú decidas sobre la vida de esa criatura. Si decides abortarla, yo también te apoyo. Creo que es lo mejor. De esa forma, cada quien podría tomar el camino que quiera. Pero bueno, lo mejor es que bajes del auto y lo medites toda la noche. Para mí esta es la última vez que nos vemos. En el trabajo haré de cuenta que no te conozco. Lo siento, pero no quiero tener problemas con mi esposa. En ese momento se me destruyó el corazón. Sentí que era una estúpida. Una vez más me acababan de ver la cara de pendeja. Pero Dios mío, ¿yo qué estaba haciendo mal? Porque los hombres solamente trataban de acostarse conmigo. Eso empezó a enrabiarme.
y antes de bajarme del auto, le escupí en la cara a ese maldito animal. Ni te preocupes, Ángel, no voy a pedirte un solo peso. Eres un asco de persona, ojalá y te pudras, tú y tu esposa, y tu familia también. Jamás creí que fueras capaz de hacer esto, pero créeme que todo en la vida se paga, y en algún momento tú has de pagar muy caro, te lo aseguro, la justicia de Dios existe. Me metí encolerizada a mi casa, subí las escaleras y estuve llorando en mi habitación toda la noche. Sentía una gran responsabilidad únicamente sobre mis espaldas, porque aquel patán prácticamente me había dejado sola. Desde ese momento, mi vida se complicó bastante. Francamente, yo ya no quería seguir trabajando en la oficina. No le di explicaciones a mi jefe. Él simplemente aceptó mi renuncia, pero lo peor venía cuando tuve que contarle a mi padre, porque mi panza estaba creciendo al grado que ya no lo podía ocultar. Pero ¿cómo pudiste hacer esto, Yasmín? Y lo peor de todo es que ni siquiera quieres decirnos quién es el padre. Quiero saber quién te hizo esto, porque te aseguro que lo voy a matar. Maldito hijo de la chingada, irresponsable. Pero tú también pendeja por andar abriendo las patas. A ver ahora cómo le haces. Pero aquí yo no voy a mantener un bastardo. Así que mejor vele buscando. Búscate otro lugar donde vivir, un trabajo o alguien que te mantenga. Porque aquí ya no vas a vivir. Para mí ya no eres mi hija. Tanto que me costó darte educación, buenos valores, para que salgas con esto. La verdad ya ni la chingas. Me entristecía que mi padre me diera la espalda, pero en parte tenía razón, porque él siempre puso su mejor esfuerzo, y aunque no pudo darme una carrera, nunca me faltó un techo, comida, ropa, paseos y demás. Aquella situación ya me estaba rebasando, e incluso llegué a pensar que mi embarazo era una maldición. Tuve que tomarle la palabra a mi padre. Él era muy serio y sus decisiones no eran de tomarse a la ligera. Si él me había corrido, entonces tenía que irme de casa. Conseguí lugar con una amiga. Ella tenía una casita que rentaba y tenía un cuarto de sobra. Al principio no me cobró renta. Ella me ayudó de buena fe. Clara siempre fue mi amiga desde que estábamos en la secundaria, así que podía confiar en ella. Tuve que contarle todas las cosas que estaba pasando, todo lo que sentía, toda la impotencia de lo que estaba viviendo. Mi amiga se compadecía y no me cobraba un solo peso. Ella me alimentaba e incluso a veces me daba dinero para las consultas médicas. Ella era un verdadero ángel en mi vida, no como el otro, que llevaba el nombre de un ángel, pero era un pinche demonio. Estuve buscando trabajo por aquí y por allá, pero a una mujer embarazada, pues la verdad es que no la toman en cuenta. A las empresas no les conviene, y pues yo era una carga en todas partes, de tanto que yo sufría por la falta de empleo. Mi amiga Clara me hizo un comentario de que posiblemente me haría falta una limpia para que esto me trajera la suerte buena que yo necesitaba y al menos un trabajo fácil pudiera encontrar. Mi desesperación era tal que le tomé la palabra y un fin de semana mi amiga terminaría llevándome con una mujer, una señora bruja que hacía limpias, trabajos y demás cosas. Cuando llegamos era ya muy tarde, casi las 10 de la noche. Al tocar a la puerta de aquella mujer, se notaba que ya no de muy buena gana quería atendernos. Nos hizo pasar y nos tuvo esperándola ahí media hora, en lo que acomodaba sus cosas. Cuando empecé a contarle mi situación, a la mujer le cambió el semblante. Se empezó a poner mucho más amable, más comprensiva. Me dijo que con gusto podría ayudarme, y en efecto lo hizo. Empezó a barrerme con hierbas, a soplarme humo y a rezarme algunas oraciones. Empezó a rociarme algunos líquidos, supuestamente para alejar a las entidades negativas. Todo aquello me daba mucho miedo, porque la atmósfera en la que vivía la mujer parecía una casa bastante tétrica, un tanto desarreglada, abandonada. Pero ¿qué le iba a hacer? Si mi amiga Clara me había recomendado eso,
A mí no me quedaba más que obedecer. Híjole, muchacha, tú sí vienes bien pesada. Traes muchas emociones cargando. Debe ser porque estás embarazada. Y es que aunque no lo sepas, pero en tu vientre llevas un portal de vida. Así que es muy fácil que entidades que no son buenas traten de colarse por ahí. Y como andas susceptible, pues nomás imagínate. Por eso te traen bien jodida. Pero mira, tu suerte va a cambiar. Las cosas van a estar bien. Te voy a recomendar que te tomes estas gotas. Una vez en la mañana solamente. Ponle unas 3 o 5 a un frasquito. Y te las tomas sin hacerle gesto. También te vas a bañar con este jabón para la suerte. Y de mí te acordarás. Por ahora no te voy a cobrar. Pero ya cuando trabajes y estés mejor, cuando ya te sobren unos pesos, pues entonces vienes y me das lo que sea tu sagrada voluntad. Por ahora ya te puedes ir. Si necesitas algo, pues nomás dímelo ahorita o puedes venir después. En ese instante, solo por curiosidad, además de agradecerle a la mujer, le pregunté si ella hacía trabajos, y se lo pregunté refiriéndome a una venganza en contra de Ángel. Quería regresarle el mal, que él viviera un poco del dolor que yo había sentido. En otro tiempo jamás hubiera pedido algo así, pero me sentía muy lastimada. Sabía que de alguna forma necesitaba liberarme de ese dolor, de ese coraje y ese rencor. Eso que me estás pidiendo, muchacha, pues la verdad está bien difícil. Claro que puedo hacerlo, pero debes pensar en las consecuencias, porque en algún momento de tu vida, ese mal que hagas es el mismo mal que se te va a regresar. Pero pues tú dime, ya ahorita que estamos bien entradas, pues si quieres algo le hacemos. Esa es tu decisión, al final tú eres quien podría pagar. Yo lo único que te puedo hacer para cuidarte es darte un amuleto, pero eso no garantiza que la justicia divina aplique sobre ti. Será cosa de tomar el riesgo. Con mucha seguridad le dije a la señora que sí, que me ayudara. Clara, quien estaba ahí observando, estaba comiéndose las uñas, muy nerviosa. Ella no intervino para nada, simplemente me dejó ser, con mis emociones, aunque éstas fueran negativas. Aquella señora estuvo haciendo no sé qué tantas cosas, pero al final me entregó un frasco. Dentro de este había tierra, algunas ramas secas, también le roció algo, y cuando me lo entregó, me pidió que dentro colocara una foto de Ángel y que rezara una oración que también me hizo entregar en una tarjeta. Me pidió que lo hiciera durante 7 días y después enterrara aquel frasco en algún lugar alejado, que con esto, ya después de un tiempecito, todo el mal que me hizo, con su traición, con sus engaños, se le iba a regresar. Tomé todo aquello, le agradecí mucho a la mujer. Le dije a Clara que era tiempo de irnos, y con esto regresamos a casa. Esa misma noche coloqué la foto de Ángel dentro del frasco, pues por suerte, en alguna ocasión, nos tomamos una foto que imprimí y que tenía en el taburete de mi cama. Me encargué de recortar mi figura de esa imagen y dejé solo la de Ángel. La introduje en el frasco y noche a noche estuve rezando lo que la señora me indicó. Y al terminar, en un baldío cercano a la casa, fue que enterré aquello. Cuando lo sepulté, no sé por qué, pero supe que todo iba a funcionar. También la buena suerte me siguió. Rápidamente conseguí un trabajo, haciendo manualidades. No tenía que cargar cosas pesadas ni nada, y con esto finalmente pude ayudarle a Clara con los gastos de la casa, de los alimentos, incluso con lo de la renta. Mi vida empezó a cambiar, a mejorar. El tiempo pasó y mi hijo nació. Aquel día fue un momento muy feliz, uno que es irrepetible. Mi hijo nació un día 22 de junio, y es una fecha que quedará muy marcada en mi vida para el resto de mis días. Fue inevitable no pensar en Ángel. Él era el padre del niño, y en el fondo me hubiera gustado que él estuviera presente, pero la vida era distinta, no era favorable para mí.
Y al final de tanto pensar y dejarme hundir en la nostalgia, terminé nuevamente haciendo crecer el odio hacia ese hombre. Traté de olvidar todo aquello. Me dediqué casi de lleno a cuidar a mi hijo y a la par seguía trabajando con lo de las manualidades, pues en fin que aquel trabajo lo podía hacer desde casa. Y conforme pude tener más fuerzas, pedí más trabajo, con lo cual gané más dinero y pude darle las gracias a Clara por su hospitalidad. Ya muchas molestias le había causado, y aunque ella me ofreció que me podía quedar todo el tiempo que necesitara, para mí era importante el independizarme, el ir a vivir sola con mi hijo. Durante mucho tiempo no supe nada de Ángel, pero fue hasta después como de 2 años, que por medio de un antiguo compañero de aquella oficina en la que trabajaba para mi gerente, aquel muchacho me dio cierta información que me costaba mucho trabajo creer, pues dentro de todo lo que se me dijo, resulta que Ángel empezó a tener problemas en su matrimonio. La cosa llegó a tal grado que él empezó a sospechar de que su esposa lo estaba engañando. Así es, tal y como escuchan, su esposa lo estaba engañando. ¿Quién lo diría, verdad? Hasta parece un chiste. El engañador resultó ser engañado. Pues bueno, al parecer la mujer le descubrió alguna infidelidad y decidió desquitarse, haciéndole pagar con la misma moneda. Sin embargo, Ángel se dedicó a espiar a su mujer, hasta que por fin pudo agarrarla con las manos en la masa. Supuestamente mientras Ángel trabajaba en su oficina, su esposa se dedicaba a verse con su amante. Pero un día Ángel, sabiendo cuál era el plan de su mujer, decidió no ir a trabajar, y al seguir a su esposa, se dio cuenta que ésta estaba entrando en un motel de paso. Ángel estacionó su auto justo afuera de este, no importando que se tuviera que quedar entre 3 o 4 horas. Al final, cuando aquella pareja de enamorados salió, Ángel los fue siguiendo, hasta que finalmente llegaron a lo que parecía la casa de aquel hombre. Ángel se mantuvo a unos metros de distancia, y cuando vio que aquel tipo se bajó del auto, Ángel no dudó en acelerar el auto. Aquel sujeto jamás se imaginaba lo que le esperaba, porque Ángel, enrabiado, terminaría aventándole el carro encima, atropellándolo y arrebatándole la vida de un fuerte impacto de lleno contra el asfalto. A Ángel no le importó aquello y siguió acelerando, y terminaría arrastrando el cuerpo de aquel hombre durante varios metros. Su esposa, quien observaba todo, gritaba aterrorizada por la impactante escena. De inmediato entró en un shock nervioso y no supo qué hacer. La gente de los alrededores miraba y de inmediato llamaron a la policía. Ángel trató de darse a la fuga, pero un par de kilómetros más adelante lograron detenerlo. Al parecer estaba bastante enloquecido por lo que acababa de suceder, pero Ángel no pretendía dejarse arrestar por las autoridades. Incluso intentó atacar a un policía utilizando un arma blanca que tenía bien guardada en su auto. Como era de esperarse, los oficiales no se iban a dejar, y al haber sido atacados, terminarían disparando en varias ocasiones y descargando sus armas sobre el cuerpo de Ángel. Su cadáver quedó tendido sobre el asfalto. El charco de sangre de inmediato se hizo ver. Los morbosos y los curiosos se empezaron a acercar, a tomar fotos y video. Fue una escena horrible, impactante. Aquella tarde se perdieron 2 vidas, y todo a causa de los arranques y del mal carácter que Ángel tenía. Si de por sí esto ya es impactante, debo contarles que según lo que se me dijo, y después con lo que investigué, me di cuenta que el día que murió Ángel fue un día 22 de junio. Es una extraña coincidencia, pero ese día fue el mismo en que nació nuestro hijo. En ese instante supe que la brujería había conjugado las circunstancias, las situaciones y el tiempo para que de alguna manera esa fecha se conectara. Fue la señal más clara de que el trabajo con el que aquella señora me ayudó a vengarme
En efecto, había sucedido. Quedé muy estresada, muy impactada cuando me enteré de la muerte de Ángel y sobre todo de cómo ocurrieron las cosas. Al final siento que la justicia llegó, hizo lo que tenía que hacer, puso la balanza en equilibrio. Sin embargo, hoy en día que han pasado bastantes años, mi hijo ya ha crecido. Hoy es un poco más que un adolescente y debo decirles, aunque no quisiera, que en mi sentir, pienso que con mi hijo estoy pagando el karma. Yo ya no me casé, no tuve parejas, mi vida se amargó porque cada que buscaba tener un romance, una relación nueva, mi hijo siempre interfería, chantajeaba o saboteaba de cualquier forma mis relaciones. Hoy en día mi hijo, pese a que es tan joven, se junta con pandilleros, bebe mucho alcohol y utiliza drogas. Me da mucho miedo porque, cuando está muy alterado, incluso me ha llegado a golpear, a maltratar. Constantemente me ofende y me dice cosas terribles. Francamente vivo con mucho miedo. Cada día mientras despierto, a veces pienso que ese será mi último día. Ha habido ocasiones que mi hijo ha intentado amenazarme con el cuchillo e incluso con un arma. Sé que su vida no es buena y que va a terminar muy mal. Me dolería mucho que así fuera, porque al final soy su madre y debo confesar que mi vida es tan miserable que si un día pierdo la vida en manos de mi hijo, siento que sería lo mejor. Así ya no sufriría viendo cómo es que se destruye, cómo se le va derramando la vida. Ustedes juzgarán este caso. Saben que al final todos nuestros actos tienen una consecuencia, y aunque al inicio siento que fui víctima de las circunstancias, también obré mal, utilicé brujería, destruí varias vidas y por eso estoy pagando. No sé cómo vaya a terminar mi existencia, pero no creo que sea de la mejor manera, pues en historias como la mía no existen los finales felices. Espero y esto sirva de ejemplo para entender que la brujería no es el camino. Es mejor evitarla, porque al final las cosas siempre terminan mal, porque como bien dice aquel dicho, el que a hierro mata, a hierro muere.